Delfina, por la invitación. Saludos a la audiencia, por supuesto. Bueno, estamos en un panorama que Luis Caputo, según lo que nos decía, va a ser menor la inflación en el próximo mes, que va a pasar en julio. ¿Cómo está la situación y cómo estás viendo esta situación económica? Bueno, mira, ahí si podemos poner una plaquita que tenemos que te envíe, porque, a ver, la economía es muy amplia. Tratemos de focalizar en algunos ítems que nos va a ir dando la pauta. Ahí estamos Y viendo. que, ahí está, perfecto. Ahí, ahí tenemos, por ejemplo, esto es un monitor económico Ujú. y tenemos distintas variables, ¿no es cierto? Si hablamos con respecto a lo que es el superávit fiscal, ahí podemos decir que muestra el tablerito la flechita en verde. Sí. Es decir, el gobierno pudo consolidar en estos primeros 6 meses del año no solamente el equilibrio fiscal, sino mantener las cuentas fiscales en forma superavitaria. Le damos una luz verde. Los pasivos remunerados del Banco Central, otro gran problema, recordemos desde la bomba de las LELIC, desde el Ujú. gobierno incluso de Macri, hasta lo que fue todo el gobierno que transitamos anterior de Alberto Fernández, incluso este gobierno permanentemente estaba acechado por los pasivos remunerados del Banco Central, llamamos LECAP, después fueron cambiando la denominación, después aparecieron los pases pasivos de los bancos. Todo esto generaba una enorme cantidad de emisión monetaria Ujú. constante y permanente para hacer renovación de esos instrumentos públicos del Banco Central que generaban un caudal de dinero, de emisión monetaria, dinero que viene a la economía formal y que eso ponía presión permanente al sistema monetario, ¿no es cierto? Ahí también le damos luz verde con Sí. este corrimiento que hizo de la deuda del Banco Central al Tesoro, la última medida del 13 de julio. Por supuesto, todo esto tiene consecuencias, la vamos a ver Ujú. después, pero ahí también le damos luz verde, es decir, corta con con esa enorme emisión monetaria que era para pagar a las emisiones que hacía el Banco Central. La emisión, por supuesto, a raíz de esto que te decía anteriormente, de correr las remuneraciones del Banco Central, era la última canilla, lo hemos visto en los últimos días, que fue anunciado por el ministro Caputo, era la última canilla la que se cerró, que era la de emitir para pagar a los exportadores las liquidaciones. Ahora hay Ujú. un nuevo esquema que está en funcionamiento, que también tiene consecuencias, pero podemos decir que la emisión monetaria también la cortaron, es decir, cortó la emisión del Banco Central y ahí también le podemos dar luz verde al modelo, digamos. La inflación creo que es el objetivo político y económico central de este gobierno, también está en una senda decreciente, con costos, que también vamos a hablar, pero está en un nivel mucho más por debajo de lo que toma el gobierno, que era 25 puntos en Sí. diciembre, ¿no es cierto? Este ritmo descendente, que ahora se estima que para el mes de julio, lo decías bien en tu introducción, el ministro Caputo prevé que en julio se va a conocer el índice más bajo de este periodo de gobierno, y esto es posible, pero con costos, Pero con exactamente, costos. porque la inflación se reduce, pero ¿qué pasa, como hablábamos anteriormente, con el desarrollo económico, con esto, ¿no? Claro, la inflación se reduce, pero a cambio de qué, es decir, ¿qué pone enfrente para reducir una profunda recesión económica a Ujú. partir del enfriamiento de la economía? Enfriamiento que viene dado por los objetivos anteriores que hablábamos de las variables, por ejemplo, la emisión monetaria. La emisión monetaria es un factor que generaba mucha presión al sistema porque eran pesos excedentes en la economía que iban y pugnaban por los bienes escasos de la economía y esto presionaba los precios. Ujú. Al cortar la emisión monetaria, hay menos peso en la economía, menos actividad económica, Sí. recesión económica, el objetivo de inflación se logra a costo de una profunda recesión económica donde hoy absolutamente todas las variables de actividad económica están negativas. Actividad industrial, actividad, si se quiere, industria manufacturera, industria automotriz, industria de la construcción, prácticamente consumo, que es la variable, una de las variables que explican mayor parte del Producto Bruto, también está por debajo en caída. Y la Entonces, gente se pregunta cuándo se podría reactivar, ¿no? claro, acá hay costo, es decir, el gobierno tiene muy presente toda esta situación. A ver, yo siempre trato de buscar palabras sencillas para la gente que nos escucha. Y como los argentinos somos muy futboleros, pensé en esta metáfora, ¿no es cierto? Es como que estamos jugando la final de la Copa del Mundo Ujú. y estamos en tiempo de descuento y estamos empatando. Mm. Lo que viene son los penales. El gobierno está en esta instancia, está jugando la final,
se está jugando mucho, es decir, sabe que esta lucha contra la inflación le está generando enormes costos. Pero acá hay un punto que pone en alerta todas las miradas, que es, ojo, hasta qué punto enfriamos la economía, porque lo que viene es la caída de la recaudación. Ya la recesión la tenemos, pero posteriormente viene la caída de la recaudación. Y si nos cae la recaudación, corre riesgo nuestro ancla o nuestro elemento, nuestro puntal de nuestro gobierno, que es el equilibrio fiscal. Y si cae el equilibrio fiscal, porque cae la recaudación, el próximo paso es nuevamente comprimir la economía, bajar más gastos. ¿Dónde hay para bajar gastos? Ya no tenés obra pública, no tenés, prácticamente hay un ajuste en cuanto a todo lo que es programa de contención social, hay ajuste en los salarios. Y hay aumento en los impuestos. Hay ajuste en todo el esquema de previsión social. Entonces, y no tenés margen para subir impuestos. Entonces, ojo con aferrarte mucho a un solo objetivo, que es bajar la inflación, porque los efectos colaterales que te puede generar este movimiento pueden ser brutales y nefastos. Es decir, si cae el equilibrio fiscal, se cae el modelo económico. Es decir, es el único ancla que hoy sostiene la relación con el Fondo Monetario. Dado que el otro objetivo que sostenía la relación con el Fondo Monetario era la acumulación de reservas, cosa que no se está produciendo. Y traje al Fondo Monetario porque el Fondo Monetario hoy sigue siendo el único paraguas que tiene el país frente al mundo para no estar en default. Si estuviéramos en default, estaríamos en otro país, digamos, en otra situación. Muy mala, hay que rever, ¿no? Entonces, también lo que se... el objetivo, claro, el objetivo del gobierno central es la inflación y es su, si se quiere, su pilar político-económico. Político porque la gente tenía, si votó el cambio por las expectativas negativas que traía el gobierno anterior, con una inflación galopante, pérdida de poder adquisitivo, al punto que la gente ya lo entró a sentir en su bolsillo, su disminución de capacidad de compra básicamente, entonces votó este cambio y es la inflación. Pero contener la inflación está costando, está generándole sacrificios al gobierno que supongo yo que lo debe tener, lo tiene monitoreado. Me pongo ahora en la cabeza del gobierno. ¿Qué piensa el gobierno? Bueno, cuando contengamos la inflación, cuando la tengamos en niveles bajos y logremos que los tipos de cambio, tanto dólares financieros como dólar oficial, se unifiquen, soltamos el cepo cambiario. Al abrir el cepo cambiario, entendemos como gobierno que las inversiones van a empezar a llegar. Y esto es posible que suceda. ¿Por qué? Porque hoy pongámonos en la cabeza de un inversor extranjero o de un inversor local que tiene dólares. Tiene que entrar con dólares, al país con dólares a tipo de cambio oficial, pero cuando quiere llevar los dólares, que las empresas lo hacen cotidianamente porque hacen remisión de utilidad a sus matrices, estamos hablando de inversiones importantes que van a mover el amperímetro de la economía, lo tienen que hacer comprando un dólar a 1.300, como están los dólares financieros. Entonces, claramente hay una brecha casi del 40% que no es viable, no es viable en ninguna matriz de negocio hacer ese tipo de operación. Entonces, es fundamental que se libere el cepo cambiario, que es la otra gran batalla que está dando el gobierno. Y te decía que el objetivo macro que veíamos en el monitor, uno era cortar la emisión monetaria. La emisión monetaria la cortaron con la última medida, que es decir, todos los dólares que ingresen a la economía, nos vamos a dar vuelta y los vamos a vender. ¿Para qué? Para que estos dólares financieros no se disparen, no se vayan y no me generen una corrida cambiaria que no la puedo contener porque no tengo dólares en cantidad para soportarlo, pero a la vez para que no me obliguen a devaluar como gobierno, porque también hay una presión devaluatoria de todos los sectores al gobierno, y el gobierno no lo quiere hacer porque atenta directamente contra su caballito de batalla de la memoria, que es la lucha contra la inflación. Si se liberan los tipos de cambio para que suban, ahí es muy probablemente que se espiralice la inflación y se caiga toda la expectativa en este gobierno. Entonces, hoy está teniendo una pulseada muy fuerte con los dólares financieros, que también está teniendo consecuencias. Bajar los dólares financieros por intervención directa del gobierno y del Banco Central, está generando un atraso cambiario muy importante, que está generando un gran problema que esto se tiene que resolver y no más allá de la semana próxima, que es enormes incentivos a los importadores a ir a buscar dólares baratos. Con brecha alta o con brecha chica, el dólar barato es incentivo a los importadores. Van a buscar dólares que no hay en la economía y
produce lo contrario a los exportadores, que no se van a aprender de sus tenencias, de sus bienes, no van a liquidar su producto porque el dólar está bajo. Entonces el gobierno está en un problema y lo estamos viendo. El mercado. En 4 días cayó el 12% la bolsa, el Merval argentino. Y la gente dirá, ¿qué es 12%? Es fortuna. Sí. Es la quinta caída más grande de la bolsa en los últimos 30 años, que está ocurriendo ahora, en este momento, en nuestro país. Es pérdida de activos impresionante. Imaginemos empresas que tienen activos en la bolsa por 300, 500, 1.000 millones de dólares, han perdido 100 millones de dólares en 3 días, producto de estas medidas. Entonces es una situación compleja. ¿Cuál es la luz al final del camino para que la gente tampoco... Exactamente, porque uno dice, bueno, primero iba a ser un año y un poco más, ¿no? Esta espera de Sí. la reactivación. Ahora dicen que en diciembre o que se va Claro. acortando los meses. ¿Cómo está? A ver, el gobierno está apostando todo a que los exportadores entiendan de que no va a haber devaluación. Lo escuchamos al ministro, a Luis Caputo, que en todo lugar que lo puede expresar, lo expresa. No vamos a devaluar, no sueñen con la devaluación porque no vamos a llevar el dólar a un lugar, a otro lugar que nosotros no queremos, Sí. porque ellos cuidan su valor principal, que es la inflación. Entonces, si este mensaje captan, los exportadores tienen que empezar a producir dentro de 2 meses, tienen que empezar a liquidar obligadamente su stock porque tienen que iniciar el nuevo proceso de siembra, ¿no es cierto? Que viene la cosecha, la siembra gruesa nuevamente de soja y maíz. Entonces tienen que desprenderse. Y aparte, el gobierno dice, si compramos tiempo, de acá hasta septiembre, que empieza este proceso, y el blanqueo de capitales genera resultado positivo, que se espera un afluente de más o menos 30.000 millones de dólares, entonces vamos a disponer de los dólares suficientes como para hacer la salida del cepo y proveer de dólares a quienes nos pidan porque los vamos a tener. Sí. Y con esto, acumulación de reserva, con esto nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, con esto despejar las dudas de el repago de los bonos argentinos a sus tenedores en el próximo ejercicio, con lo cual bajaría el riesgo país, subirían los bonos y estaríamos en un país en una etapa de crecimiento. Esta es la pulseada y ahí me refería al tiempo de descuento Sí. y entrando a los penales, que va a ser entre septiembre y octubre. Te consulto, Cristian, por ahí a la gente que está escuchando y ante esta situación, ¿qué tenemos que hacer para ahorramos, no? ¿Cómo utilizamos eso que tenemos, no? Porque también, ¿no? El ministro de Economía dijo que eso vamos a utilizarlo para pagar impuestos. ¿No Mirá, es cierto? viste, andando por ahí en estos paseos que hablábamos previamente fuera del aire, mezclándonos con la gente en la cabalgata, yo escuchás cosas muy divertidas, que es Milei nos enseñó a gastar. Y esto es lo que está ocurriendo, es decir, la gente está dando prioridad. Nos enseñaron a gastar quiere decir que nos enseñaron a tomar prioridades. Hoy, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es comer, la prioridad es curarnos, la prioridad es pagar nuestros servicios básicos, y dejamos para más adelante lo que son los proyectos, por ahí si se quiere, de bienestar, Sí. de refaccionar nuestra casa, hacer el viaje que queríamos hacer o que queremos hacer con la familia, o cambiar el auto. Creo que eso está en una segunda etapa. Y si tenemos algún excedente, y hoy, instrumento seguro, ahí tenés que ver qué perfil de inversor tenés. Si tenés un perfil más sofisticado, bueno, hoy la bolsa está muy convulsionada, muy compleja, es para estar realmente muy atento con gente especializada. Pero si no, tenés los instrumentos que ofrecen, como te decía siempre, el Banco del Chaco tiene instrumentos muy conservadores que pueden ayudar a preservar el poder adquisitivo. Hoy en pesos. ¿Por qué? Porque si el gobierno creemos de que va a devaluar, creemos que en algún momento se va a devaluar, yo te diría, andate a instrumentos dolarizados, porque Sí. la devaluación te va a favorecer. Pero si apostamos a favor del gobierno, apostemos a instrumentos en pesos. Plazo fijo, cauciones, o por qué no, y al empresario, al pyme, y bueno, abastecer su stock, que los bienes acompañen el crecimiento inflacionario y no se desvalorizan. Más o menos por ahí debería andar la administración del dinero. Muchas gracias, Cristian. Gracias por No, venir. gracias a vos. Hablábamos con Cristian Ocampo en esta